Bienvenidos una vez más a Historias Espirituales. Antes de empezar, gracias por estar aquí esta noche. Gracias por ser parte de esta comunidad que no para de crecer, unida por esa fascinación compartida hacia los misterios y los relatos que desafían toda lógica. Espero que hayas tenido un buen día y que este espacio te brinde un respiro. Y si las cosas no salieron bien, si traes preocupaciones encima o estás pasando un mal momento, te envío un abrazo muy fuerte. No solo mío, sino de todos los que formamos esta gran familia. Esta noche, deja que el ruido del mundo se apague. Olvida tus inquietudes. Acomódate bien y permite que tu imaginación te arrastre hacia caminos inciertos. Durante los próximos minutos viajaremos juntos a un lugar donde la realidad se quiebra y lo inexplicable nos mira fijamente a los ojos. Prepárate para historias que marcaron a quienes las vivieron de forma indeleble. Relatos que quizás te obliguen a mirar un par de veces hacia esa esquina oscura de tu cuarto antes de cerrar los ojos para dormir. Ahora sí, ponte cómodo, apaga las luces y acompáñanos en estas nuevas historias espirituales. Mis primos se quedaron ahí, y de repente se escuchó cómo arrastraban esas hojas con fuerza, ¿sabes? Y susurraban, susurraban, susurraban. Era como cuando estás platicando, ya sabes, una conversación fluida. Sí, tal cual, una conversación. Entonces, uno de mis primos soltó, veo aún, vi a un soldado. Y yo me quedé, ¿cómo? Sí, es que vi a un soldado. Así, mira, justo así. Vale, le dije, vale. Y él insiste, pero es alguien de carne y hueso, ¿no? Alguien se metió aquí. Tengo un primo que es bastante valiente, de los que no se andan con rodeos. Agarró el bate y dijo, voy a salir, voy a salir, ahora mismo. Todos agarraron lo primero que encontraron, convencidos de que alguien había entrado a la casa. Claro, el miedo se sentía en el aire. Encendieron las luces. Mi esposo había instalado un sistema para que al encender un interruptor, todo se iluminara de golpe, pensando precisamente en la seguridad. Imagínate, yo estaba sola con mi hijo mientras él trabajaba. Éramos solo nosotros dos en esa casa tan inmensa. Entonces, de repente, se escucharon pasos en el corredor. Pam, pam. Se detienen y otra vez empiezan a caminar hacia atrás. Pam, pam. Salieron todos corriendo, gritando, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y en cuanto escuchamos eso, salimos disparados. Se escuchaban los pasos de alguien corriendo por ahí. Sí, ahí, en el pasillo, a plena vista. Sí, después de que salieron de la parte del patio, escucharon en el pasillo a alguien corriendo. Pum, pum. Y recuerda que ese pasillo estaba en el segundo piso. Sí, en el segundo piso. Es que te digo que aquello era. Lo que te explico es que, por ejemplo, estaba la casa y el segundo piso, pero como el techo era altísimo, del techo al suelo había 4 metros. Sí, 4 metros exactos. Sí, exacto. Y bueno, la casita de la cocina estaba, haz de cuenta que ni llegaba nada. Era sumamente pequeña, ¿sabes? Y dejaba un espacio donde la casa podía respirar, pero estaba ese corredor de madera. Y haz de cuenta que se escuchaba claramente cómo corrían pum, 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 pum. Y de repente se detenían y luego otra vez. Aquello era un estrés constante, porque nos preguntábamos, pero ¿quién demonios está ahí arriba? Total, que mis primos dijeron, ahorita mismo vamos y subimos corriendo, los muy valientes. En cuanto escucharon los pasos otra vez, se lanzaron hacia arriba, subieron por el otro lado de la casa donde estaban las escaleras, aquellas escaleras de caracol o de abanico, ¿verdad? ¿De abanico? ¿Cómo son las de abanico? Son, haz de cuenta, esas que salen en las películas, esas grandes y elegantes que se van abriendo, hermosas, la verdad. Bueno, aunque en aquel entonces mi suegro ya las había modificado, porque construyó la cochera, porque quería meter los autos. Total, qué bueno fue todo.
un tema, un tema complicado, porque esas escaleras eran preciosas. El caso es que ellos subieron corriendo y salieron al corredor de madera. Ajá. Y no había nadie, te lo juro, no había ni un alma. Y bueno, cuando se metieron y se quedaron pensando qué era lo que pasaba, porque ya no se escuchó nada. O sea, en cuanto ellos llegaron allá arriba, el ruido cesó por completo. Se metieron a la recámara y se quedaron pensativos. Luego me dicen, Rosy, tú también escuchaste algo arriba. Y yo, el ruido simplemente se esfumó. Quiero decir, cuando ellos subieron, ya no se oía nada. Se hizo un silencio sepulcral. Entraron en la habitación y bajaron con la mirada perdida, obsesionados con lo ocurrido. Después me preguntan, Rosy, dime, ¿se escuchó algo allá arriba? Y yo, bueno, ya sabes cómo es esto. Y de repente, otra vez, empezó el miedo. De la nada, la puerta empezó a sacudirse violentamente y se cerró de golpe. Nos encerramos. La puerta se cerró sola, sin que nadie la tocara. Sí, no podíamos abrirla. Ellos, ¿tú estabas dentro del cuarto? Sí, y empezaron a escucharse ruidos, cosas horribles allá afuera. Estaban muertos de miedo. No dejaban de decir, ¿qué está pasando? No hay nadie. Abre la puerta. Fue una psicosis total. Todos gritaban, ábrela por aquí, tú ábrela por allá. Y yo les decía, a ver, cálmense, tal vez está trabada. Denme un momento, quiten las manos, dejen que yo lo intente. Me costó horrores. La puerta se negaba a ceder, parecía que algo la sujetaba. Pensé, ay, Dios mío, tenían razón, pero no quería aterrorizarlos más de lo que ya estaban, porque yo ya estaba acostumbrada a esos incidentes. Tiré, giré la perilla y jalé con todas mis fuerzas. Mis primos salieron disparados y dijeron, vámonos, salgamos de aquí. Y corrimos. Sí, nos fuimos caminando. Mi abuelita vivía en la colonia Independencia y todos corrieron directo hacia allá. O sea, estamos hablando de más de 2 kilómetros que tuvieron que cruzar a pie. Sí, así es. Mi abuelita vivía cerca de la basílica. Dios mío, eso está lejísimos. Sí, fue una verdadera peregrinación. Recuerdo que veníamos todos muertos de miedo, ¿sabes? Pálidos. Por fin me habían creído. Incluso, recuerdo que en ese momento, uno de mis primos, muy lindo él, me regaló unas cruces, agua bendita y un cirio consagrado. Y me decían, Rosy, ¿cómo le haces para vivir ahí? Y yo solo les respondía, es que no tengo opción. En aquel entonces no tenía a dónde ir. Javier tiene unas historias paranormales en su canal que son realmente tétricas. Y aquí te voy a contar un par, de esas que me erizaron la piel y me encantaron. Resulta que Elías Merch, no sé si formó parte de la milicia, pero vaya que tiene un conocimiento escalofriante sobre eso. El Ejército Nacional Mexicano, creo, es donde sirvió. Si me estoy equivocando, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Él narra varias anécdotas que te hielan la sangre. Lo cuenta a su manera, con ese tono sombrío. Pero aquí les van. En una ocasión, 2 soldados patrullaban por una sierra oscura. Caminaban apenas arrastrando los pies, agotados hasta los huesos. Tenían una hambre voraz, cargaban con el poco dinero que les había dado su equipo, su grupo de trabajo, y necesitaban llegar a un pueblito para conseguir víveres. Llegaron a cierta zona, ya pasadas las 10 de la mañana, muertos de cansancio, como les digo, cuando se toparon con un hombre sobre una roca. Aquel tipo vestía un zarape desgastado, llevaba un sombrero inmenso que le ocultaba el rostro, y entonces ellos, sin detenerse, pasaron a un lado del sujeto y siguieron rumbo a una brecha, donde se alcanzaba a ver a lo lejos
un pueblo fantasmagórico. De pronto, el hombre los detuvo y les preguntó con voz ronca: ¿A dónde van? Dijeron: ahí al pueblo, a comprar algo de comer. Y el hombre les advirtió: no vayan a ese pueblo, ahí no hay ninguna tienda, ahí no hay nada, solo silencio. El pueblo al que ustedes quieren ir es todo derecho. Dijo: sí, está más lejos, pero ahí sí hay una tienda. Y añadió: por favor, si compran cosas, muchachos, tráiganme un pan, cómprenme un panecito, tengo tanta hambre. Ellos, dudando, insistieron: seguro que aquí no hay tiendas, que no hay nada. No vayan a ese pueblo, no hay nada. Pero sigan el camino que les indico. Se van a topar con el pueblo real, sí, está más lejos, pero ahí van a encontrar lo que necesitan. Llegaron, compraron las cosas que les hacían falta, estaban destrozados por el cansancio, y se tomaron un momento para descansar. Pero cuando llegaron ahí, el encargado de la tienda, justo después de que terminan de comprar, les pregunta con tono extraño: ¿de dónde vienen ustedes? De la sierra, responden. Ah, ya veo. En ese momento ellos recuerdan y dicen: ¿sabe qué? Vimos que en su tienda no tiene pan y de paso necesitamos comprar uno. Entonces el tipo los mira fijo y les advierte: se toparon con el sujeto del zarape y el sombrero, ¿verdad? Ellos, aterrados, preguntan: ¿cómo lo sabe? Él responde: van a tener que regresar por el mismo sitio, porque es el único camino que hay. Y añade: ahí va a estar esperando. Ni se les ocurre hablarle, porque si le dan el pan o le dirigen la palabra, los va a envolver, los convencerá de que lo sigan hasta ese pueblo. Ese pueblo está maldito, abandonado. Ahí no vive un alma. Y quienes entran jamás vuelven a salir. Al volver, mientras caminaban por la espesura de la sierra, aunque ambos soldados son hombres entrenados, con una instrucción rigurosa que les forja un carácter de hierro, la situación les parece inquietante, un mal presagio, hasta que, en la penumbra, se topan otra vez con el tipo del sombrero y el zarape. Sienten un escalofrío. Algo en sus entrañas les advierte que no deben hacerle el menor caso. Él les dice, mientras se acercan con el corazón latiendo a mil: traen mi pan, jóvenes. ¿No podrían acompañarme a casa? La tengo aquí cerca, rápido, en el pueblito. Vamos, acompáñenme. Ellos siguen caminando sin detenerse, sin darle la espalda, y él les grita: la próxima vez no se pierdan, muchachos, o de lo contrario tendrán que acompañarme para siempre. De pronto una carcajada macabra y distorsionada retumba a sus espaldas. Estaban paralizados por el terror. No se atrevieron a mirar hacia atrás ni una sola vez, y simplemente alejaron a toda prisa hasta llegar con su grupo de milicia. Existe, además, otra historia que vivieron otros militares, parece, y corríjanme si me equivoco, que cuando a los militares se les asigna a alguien más, como un vínculo, como si fueran un dueto, con la orden de cubrirse las espaldas, de estar siempre al tanto uno del otro, de que uno se haga responsable del otro, a esa pareja la llaman antigüedad. Y imagina a un cadete, un militar joven encargado de un grupo, alguien que ya tiene a su compañero de armas al lado. Estaba él ahí, en medio de la penumbra, revisando la lista de los reclutas dispersos por varios puntos. Necesitaba confirmar quiénes estaban presentes, así que comenzó a anotar cada dato, cada detalle, nombres, el regimiento al que pertenecían, sus edades, todo con precisión absoluta. Entonces, se acercó a su superior, a su antiguo compañero, y le mostró la lista con un gesto serio. Aquí están todos los que están presentes en el dormitorio, le dijo, esperando el visto bueno. El superior empezó a repasar los nombres, letra por letra, hasta que se detuvo en uno. Se le heló la sangre.
¿Quién te ha mandado hacer esta broma de mal gusto? Le lanzó con voz quebrada. ¿O es que acaso te estás burlando de mí? No, no puede ser. Déjame volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el recluta 7, está ahí en su cama. Él mismo me dio sus datos hace un momento. Fueron directo a la habitación, con el corazón martillando en el pecho y el aire volviéndose pesado, asfixiante. Al entrar, vieron a todos los reclutas, excepto uno. La cama 7 estaba vacía, fría, como si nadie hubiera dormido ahí en años. El cadete, temblando, empezó a preguntar desesperado si habían visto al compañero que estaba allí sentado. Todos le respondieron lo mismo, negando con la cabeza. La cama había estado vacía toda la noche. Observó a su superior y notó que el hombre estaba lívido, helado, con una expresión de puro terror puro. Salieron al pasillo, envueltos en una sombra fría. «Dime que es una broma, te lo ruego», susurró el superior. «No, mi antigüedad, no sé por qué dice eso. Yo no bromeo con estas cosas. El muchacho estaba ahí». Intentó convencerlo, empezó a describir al recluta con cada detalle, cada marca, su voz, su mirada, pero mientras más hablaba, más se hundía el rostro de su compañero en una palidez espectral. «Escúchame bien», le cortó el superior con la voz temblorosa, casi un susurro agónico. «Esos datos son de mi antiguo compañero. Murió hace tiempo, lo mataron en combate». El silencio que siguió fue sepulcral. Cada descripción coincidía a la perfección. Se le había parecido un muerto. Y Alan Machin tenía otra historia, una que me dejó los pelos de punta. Resulta que, de repente, en un pueblito olvidado por la mano de Dios, un militar llega a una casa y empieza a llamar a la puerta, buscando algo que ya no pertenece a este mundo. Información. Salen de la habitación y le dice: «Dime que me estás gastando una broma». «No, viejo, no sé por qué me estás diciendo eso. No es ninguna broma. Había un muchacho ahí dentro y no entiendo. ¿Por qué insisten en que estaba vacía? Ellos tal vez se pusieron de acuerdo sobre cómo era y lo empieza a describir. A medida que suelta detalles, el viejo, su compañero, se empieza a poner cada vez más nervioso, sintiendo un frío que le recorre la espalda. Le dice: «Mira, viejo, te voy a ser sincero. Esos datos que das son los de mi antiguo compañero, a quien mataron en pleno combate». Y dice: «Me estás dando todos los detalles exactos y la descripción coincide. Parece que se te ha parecido». Y Alan Machin tenía otra historia que me dejó helado. Resulta que, de la nada, en un pueblito llega un militar golpeando a la puerta de una de las casas. Así que ahí vive. Y entonces le abre un hombre, un tipo de unos 45, 50 años, y le dice: «¿Qué pasó, joven?». Y el militar le contesta: «Discúlpeme, señor, por molestarlo tan temprano, pero fíjese que hay una chica, es la novia de un compañero nuestro, y no sé si usted sabía, creo que es su hija, y ella es, pues, es la novia de nuestro compañero». Y empieza a darle datos exactos, santo y seña, toda la descripción. El papá lo corta, ya. ¿Y qué pasó? Él dice: «Bueno, ya llevan tiempo, siendo novios. Tenemos más de un mes aquí y desde la primera semana, no sé en qué momento se la topó, no sé si en el campamento o afuera, pero pues tenían mucha química. Ya en algunas ocasiones los hemos visto, los hemos saludado». El señor responde: «Pero el problema es que desde ayer, no se presentó a su guardia y nos dijeron que había ido a visitar a su novia, que se habían citado en el cerro». Y el papá, tajante, lo interrumpe: «No, ya no lo busquen, no lo van a encontrar». «¿Cómo, señor? ¿De qué está hablando?». «Nuestro compañero estaba con su hija». El hombre dice: «Sí, pregúntale a quien quieras.
Mi hija murió hace más de 10 años. Dice, ¿y ustedes no son los primeros que llegan aquí a contarme esa historia? Nunca encuentran los cuerpos. Una vez que esa cosa se los lleva al monte, lo que sea que se está haciendo, pasar por mi hija, que no lo es, los desaparece. Remata, pregúntale a quien quieras. Y parece que nunca lo encontraron. Como cualquier otro día normal en mi vida, estaba yo sentado en mi sala cuando de repente pensé, oh, tengo ganas de pasar un buen rato. Así que me puse a buscar entrevistas con exorcistas. Estaba ahí en la sala de mi casa, escuchando testimonios de exorcistas, cuando de pronto me topé con una historia que, bueno, ¿qué les puedo decir? Se la conté a quienes estuvieron en la fogata en vivo de la semana pasada, y para todos aquellos que no quieren perderse las próximas, al final del video les diré cuándo será la siguiente presentación en Monterrey. Pero en fin, esta historia me dejó el alma helada y los pelos de punta por todo lo que esconde detrás, lo que estoy a punto de contarte. Por obvias razones, tendré que censurar ciertas palabras, pero creo que entenderán perfectamente de lo que les estoy hablando. Esto no ocurrió en México. Esta historia sucede en Colombia. Un sacerdote exorcista relata que estaba oficiando una misa de liberación. En esas misas de liberación, todo comienza con unos coros, gente cantando, se invita a los presentes a unirse al rezo, se hace un rito para pedirle a Dios que por favor comience a liberar a las almas. Se les exige a los fieles que renuncien a cualquier pacto con el maligno, a toda clase de tratos con demonios, y que si alguna vez abrieron una puerta a la oscuridad, ésta se cierre de una vez por todas. Y es justo ahí cuando el sacerdote comienza a escuchar que desde el fondo de la iglesia alguien empieza a soltar unos gritos desgarradores. Él continúa con el rito como debe ser, no por indiferencia, sino porque ya sabe cómo proceden estas sombras. Tiene la suficiente experiencia para entender que todos esos alaridos solo buscan distraerlo. Así que él se mantiene firme en su labor. El rito prosigue, la misa avanza, las oraciones de liberación se vuelven más intensas, continúa la imposición de manos, y conforme pasaban los minutos, los gritos se volvían más agudos e inhumanos, hasta que llegó un punto en que era algo aturdidor, no era solo una persona, era un grupo entero. Y lo peor es que ese grupo de personas estaban abriéndose. Y fue entonces cuando él comprendió que sí estaba ocurriendo algo verdaderamente retorcido, algo fuera de lo normal. Porque una cosa es estar en un lugar donde sabes que pasan cosas, pero otra muy distinta es vivir algo que rompe por completo el patrón, algo que quiebra esa rutina del miedo que ya conocías a la perfección. Ahí estaba sucediendo algo mucho más siniestro y extraordinario que los simples fenómenos paranormales de siempre. Así que el sacerdote comienza a caminar hacia el fondo de la iglesia, avanzando por el centro del recinto, por ese pasillo central, y de repente nota un círculo de personas rodeando a alguien que está plantado justo a la mitad del pasillo, alguien que no le quita los ojos de encima. Él clava su mirada y se da cuenta de que es un sujeto que está gritando con varias voces, un coro de alaridos. Lo inquietante es su atuendo, lo aterrador es lo que lleva en las manos. Su uniforme es militar, y no uno de esos disfraces baratos que compras en una tienda. No, es un equipo que él reconoce al instante. Este tipo es militar, es un uniforme oficial, y lo que aprieta en sus manos le hiela la sangre. Un fusil, posiblemente cargado. La tensión se vuelve asfixiante, porque si tiene un arranque de locura,
podría masacrar a todos. Entonces le pide a un par de hombres que, por favor, lo sujeten y lo tiren al suelo. El sujeto no ofrece resistencia, pero empieza a retorcerse. De forma antinatural conforme el sacerdote se va acercando. Le suplica que, por piedad, le quiten el fusil. Esos gritos no eran de rabia, eran gritos de auxilio puro, mezclados con los alaridos ahogados de este hombre, que gritaba con desesperación para ocultar las voces de los otros que lo poseían. Y es entonces cuando el padre llega a su lado y comienza a rezar, mientras el aire se vuelve pesado, acercándose al sacerdote. Les ruega, con voz temblorosa, que retiren el fusil. Los alaridos que desgarraban el aire no eran súplicas de auxilio, sino una pantalla sonora. Retiraran el fusil. Aquellos gritos que se escuchaban no eran gritos de auxilio, era algo mucho peor, gritos de auxilio. En realidad, eran alaridos inhumanos, un sonido chirriante y agónico. Ese hombre estaba produciendo esos aullidos espeluznantes, casi mecánicos. Simplemente estaba soltando alaridos, un sonido gutural que lava la sangre, para ahogar los gritos reales de quienes están atrapados con él en esa oscuridad. Y fue entonces cuando el padre se aproximó, sintiendo cómo el aire se volvía pesado, casi irrespirable, y comenzó a rezar con voz firme. Llega a su lado y empieza a orar, mientras el ambiente se carga de una energía gélida y opresiva. Al retorcerse de forma antinatural, una voz grave, distorsionada, que parecía brotar desde el mismo infierno, surgió de su garganta. Del soldado, una voz múltiple y distorsionada bramó: «Este sujeto es nuestro. Somos legión. Largo de aquí, sacerdote. No tienes poder aquí. Es nuestro. Somos legión. Vete, maldito sacerdote. Lárgate de una vez. Es nuestro. Somos legión. Fuera de aquí». La voz volvió a repetir, cargada de odio puro: «Vete de aquí, sacerdote. Este cuerpo nos pertenece». El sacerdote, ignorando el terror que le paralizaba el corazón, comenzó los ritos de liberación. Impone sus manos sobre el pecho del hombre y comienza a recitar las oraciones sagradas, sintiendo una resistencia fría y viscosa, a realizar todos los protocolos. Cada palabra sagrada resonaba como un trueno en la estancia sumida en sombras, las oraciones necesarias para expulsar aquella abominación que se había adueñado de su alma. Pero, tras el esfuerzo, un escalofrío le recorrió la espalda al comprender la terrible realidad. Esto no era una simple influencia, esto es una posesión demoníaca real, algo que va mucho más allá de lo que imaginó. Esto no terminará hoy. De hecho, el verdadero horror apenas comienza. Tras un silencio sepulcral, el hombre finalmente se desplomó, sumido en un descanso profundo y antinatural. Después de un momento de tensión insoportable, el sujeto cae en un estado de inconsciencia, como si le hubieran succionado la vida. Retiran el fusil del suelo. El sacerdote, aunque exhausto, debe continuar con la misa, sintiendo aún una mirada invisible clavada en su nuca. Él debe proseguir con la liturgia, pero su mente no puede apartarse del mal que acaba de presenciar. Le suplica a los presentes que, en cuanto el hombre despierte de ese trance, nadie abandone el recinto. Él necesita hablar con él a solas, porque presiente que el mal acecha en las sombras de la iglesia. Cuando despierte de aquel letargo, nadie debe irse. El peligro aún persiste entre ellos. El sacerdote necesita desesperadamente hablar con él, antes de que lo que sea que habita dentro vuelva a tomar el control. Tras una espera eterna, el sacerdote regresa al lugar. El silencio es absoluto y perturbador. El lugar ya está vacío, desierto. Solo queda el soldado sentado, con la mirada perdida en el vacío. El soldado está solo, y al verlo, el padre siente una opresión en el pecho. Le ordena que vuelva al día siguiente, que por favor regrese mañana sin falta, pues lo que ambos deben discutir es de vida o muerte. Tienen que tener una conversación muy larga, una confesión que podría destruir la poca cordura que le queda. Al día siguiente, la charla comienza. El aire entre ambos es denso, cargado de secretos inconfesables. Entre el sacerdote y el militar poseído, el hombre apenas puede sostener la mirada del clérigo. El sacerdote le pregunta el motivo de su presencia en la misa, buscando respuestas en esos ojos vacíos. Y el militar confiesa, con voz quebrada, que lleva mucho tiempo buscando a alguien que lo saque de este infierno en vida, que está desesperado,
buscando a alguien capaz de liberarlo de este parásito espiritual que lo consume desde dentro. Hay algo dentro de él que no está bien, algo oscuro que devora sus recuerdos y su voluntad. Y el padre, con voz compasiva pero severa, le pregunta qué es lo que tanto le atormenta. ¿Por qué dices eso? ¿Qué es lo que has visto o sentido? Inquiere el sacerdote con cautela. Hay cosas, padre, cosas horribles que he hecho, susurra el soldado, temblando visiblemente. Muy bien, hijo mío. Necesito que me expliques cuándo empezó esta pesadilla, dice el padre acercándose un poco más. Y el soldado, con los ojos llenos de terror, responde: Lo tengo muy claro. Todo empezó esa noche. Todo comenzó cuando me lanzaron una maldición. Padre. El sacerdote apenas podía procesar que un militar estuviera soltando algo así. Un hombre acostumbrado a la crudeza de las armas, al fragor de la defensa nacional. Un tipo con la piel curtida y el alma endurecida por los campos de batalla. ¿Hablar de brujería? No es que el cura dudara del poder de las artes oscuras, es que le resultaba antinatural ver a alguien como él, temblando al mencionarlas. Así que, con voz tensa, le preguntó: Cuéntame más, ¿qué fue lo que pasó realmente? Y el soldado le confesó esto, que estoy por contarte. Un relato horripilante, macabro y absolutamente atroz. Le narró que hace años, cuando era apenas un recluta, cuando no tenía rango ni poder, participaban en un ejercicio militar nocturno. Al terminar la maniobra, el superior Aumand, un comandante de mirada gélida, se acercó a la tropa y, con voz cortante, soltó que un fusil había desaparecido. Hicieron el recuento, y en efecto, faltaba un arma. Nadie daba la cara. El pánico empezó a cundir cuando todos juraban que ellos no habían sido. El comandante, rojo de ira, bramó: Me encuentran ese fusil ya mismo, o los meto a todos tras las rejas hasta que se pudran. Buscaron durante una hora eterna bajo el frío, pero el maldito fusil no apareció por ninguna parte. El comandante regresó, mirándolos con desprecio, y sentenció: Hay dos caminos. Si los envío a prisión, también a mí me caerá una sanción grave. Esperen aquí. Traeré a alguien que sabe ver lo que otros ocultan y encontraremos esa arma. Los soldados, aterrados, aceptaron sin rechistar. El oficial se marchó y regresó un par de horas. Más tarde, envuelto en una sombra densa, cuando volvió, venía acompañado por una mujer de aspecto espectral. Les dijo: Ella se especializa en hallar lo perdido, así que hagan exactamente lo que ella ordene. Sin más, la mujer se acercó susurrando y les exigió un pequeño fragmento de una prenda personal para comenzar el ritual. Una prenda de ellos, mechones de pelo, alguna que otra pertenencia personal, cosas así, de cada uno. No tienen ni idea de lo que se les viene encima. Ella junta todo eso con los objetos que traía consigo, enciende algunos, mientras que los otros empieza a ahumarlos lentamente. Ese humo denso, fétido y negruzco, brota de los objetos que ella está consumiendo en las llamas. Una vez impregnado, envuelve cada cosa en saquitos de tela, se los entrega a cada uno y les dicta, con voz gélida, el ritual que deben completar. Tienen que dirigirse a un árbol específico, abrazarlo con fuerza y recitar ciertas oraciones prohibidas. El sujeto que estaba poseído al inicio de esta historia confiesa temblando: Yo no iba a hacer eso. Me aterrorizaba. Lo que nos exigía decir y hacer algo en mi interior se retorcía. Nos dieron 7 días para cumplirlo y recuperar el fusil. Durante toda esa semana ni me acerqué. Al llegar el fin de semana, al ver que el arma no aparecía, pensé: ya está, esto se olvidará, o acabará en un consejo de guerra. Yo no perdí ese fusil, así que no pienso seguir las órdenes de esa bruja. Pero al llegar a la reunión, aunque él no había cruzado palabra con nadie,
El comandante lo fulminó con la mirada y le dijo: Tú no has hecho la oración, por eso el fusil no aparece. Él se quedó pálido, luego rojo de la impresión. Sintió como la sangre le palpitaba en las sienes al escuchar: No me mientas, soldado. Ella ya me lo confirmó. Tú eres el único que falta. O haces esa oración ahora mismo, o te vas directo a la cárcel. El pánico me paralizó. En ese momento no tuve opción. Fui directo al árbol, lo abracé, y al empezar a murmurar las palabras, vi por el rabillo del ojo cómo una sombra se desprendía de la oscuridad, se deslizó detrás de mí, y perdí el conocimiento. Desde ese instante ya no soy yo, soy solo una máquina de matar. Hemos encontrado el fusil, y él se queda lívido, luego encendido, le cambian todos los colores en el rostro y le suelta: No, comandante, no me intentes engañar. A mí no. Ella ya me lo advirtió. Tú eres el único que falta. Así que o rezas esa oración ahora mismo, o te pudres en la cárcel. Sentí un terror tan gélido en ese instante que caminé directo hacia el árbol, lo abracé con fuerza y, al empezar a susurrar, vi por el rabillo del ojo cómo una sombra viscosa salía, se deslizaba hasta posarse justo detrás de mí, y me perdí en la oscuridad. Desde ese maldito momento en adelante, soy una máquina de matar, perfecta. He ido a lugares solitarios y he eliminado poblaciones enteras sin piedad. Es algo que me brota de las entrañas, que me domina, que me consume. Y sé perfectamente que no soy yo, que esto no está bien, pero no he podido frenar esta locura. A partir de ahí comienza una serie de exorcismos desesperados para intentar liberar a esta pobre alma, y al final lograron arrancar esa cosa. Sentí como si una sombra de muerte los hubiera poseído. El punto es: ¿qué demonios hicieron? ¿Por qué terminaron vinculados a esa oscuridad? Es algo que, hasta el día de hoy, sigue sin tener respuesta. Hemos llegado al final de esta inquietante historia. Si alguno de estos momentos te quitó el sueño, te hizo sentir un escalofrío recorriendo tu espalda o te acompañó en esta noche tan densa, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos el abismo. Y si esta experiencia te atrapó, compártela con alguien más para que nuestra comunidad de amantes del oculto siga creciendo cada vez más. Ahora, apaga las luces, echa un último vistazo a las sombras que te rodean y prepárate para lo que vendrá. Buenas noches y hasta la próxima pesadilla.